Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo y me da mucho gusto encontrarme con ustedes en un nuevo episodio de Reporte Climático. Este es un espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Con ayuda de especialistas de Latinoamérica abordamos cada semana los distintos aspectos del mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. Uno de los impactos que más preocupan de dicha crisis es que atenta contra la seguridad alimentaria. Esta se define como tener alimentos suficientes y de calidad para toda la población humana. ¿De qué manera y a qué grado el cambio climático puede impedir que la comida llegue hasta nuestras mesas? ¿Cuánto afecta al ambiente el modo en que nos alimentamos? Hoy indagaremos en este tema orientados por Eric de la Barrera, quien es parte del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Acompáñenme a conocerlo luego de un recorrido por las noticias climáticas alrededor del mundo. Los plásticos de un solo uso no constituyen únicamente un problema de contaminación, también son una amenaza climática. La industria de estos materiales demanda tanta energía para producirlos que, si se tratara de un país, ocuparía el quinto puesto entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero, según el reporte 2021 de la organización Beyond Plastics. Y el daño no termina ahí. Cuando son desechados, los plásticos se descomponen lentamente hasta llegar a la atmósfera, contribuyendo una vez más al calentamiento global. Reciclarlos es apenas una pequeña parte de la solución, pues menos del 10% llega a ese proceso. De hecho, el símbolo de flechas y números incluido en los artículos de plástico no garantiza que se transformarán en nuevos productos. Solo aquellos marcados con 1 y 2 y en raras ocasiones los que presentan un 5, son apuestas seguras, dependiendo de las capacidades de reciclaje de cada lugar. Por lo tanto, la mejor alternativa que tenemos ante la invasión del plástico es reducir su utilización, mediante acciones individuales y regulaciones más estrictas. El río Nilo es el segundo más largo del mundo. Nace en el lago Victoria, en África Oriental. Atraviesa 10 países y luego de un viaje de casi 6.600 kilómetros, descarga sus aguas en el Mediterráneo. Las antiguas ciudades de El Cairo y Alejandría florecieron en esa desembocadura, una de las áreas más fértiles del planeta, ahora en peligro debido al cambio climático. De acuerdo con un reportaje publicado en Quartz, la subida del nivel del mar está provocando inundaciones y erosión en el delta del Nilo. Para contrarrestar la situación, los egipcios han improvisado muros de hormigón que cierran el paso al agua marina, pero poco sirven para detener la infiltración de sal en los suelos de los que dependen millones de pequeños agricultores. En un intento por salvar su economía, estas personas se han visto orilladas a usar fertilizantes, pesticidas y sustancias supresoras de sal, lo cual degrada aún más el suelo. A ello se suma la rápida urbanización, el crecimiento poblacional, la falta de infraestructura, una inflación vertiginosa y la lentitud con la que avanzan las medidas de adaptación climática. La pobreza energética es la falta total o parcial de energía para cubrir las necesidades básicas de un hogar. Se expresa de diversas formas. Por ejemplo, no tener acceso a la red eléctrica, destinar una gran parte de los ingresos familiares para pagar el recibo de luz o carecer de combustibles limpios para cocinar y calentarse. La Organización de las Naciones Unidas estima que unos 2.600 millones de personas en el mundo viven en condiciones de pobreza energética. Por fortuna, existen algunos emprendimientos que buscan combatir esta privación. Es el caso de Uprise Energy y su Mobile Power Station, capaz de abastecer de energía a 15 casas y que puede ser remolcada por una camioneta convencional hasta el sitio donde se necesita. Esta turbina eólica
es muy eficiente con los vientos de baja velocidad que corren en zonas marginadas donde las comunidades han estado sujetas a generadores de diésel. Asimismo, está en camino a convertirse en una alternativa viable para quienes desean reducir su huella de carbono optando por fuentes de energía renovable. Hay evidencias del cambio climático por doquier, y entre sus mejores testigos se encuentran las uvas para elaborar vino. Este cultivo tiene una historia de al menos 8.000 años y es considerado uno de los más sensibles a las alteraciones de temperatura, precipitación y tipo de suelo. Aunque los antiguos productores de uva eran conscientes de que no hay dos ciclos anuales idénticos, la observación meticulosa de las estaciones les enseñó cómo adaptarse en la mayoría de los casos. Hoy, este conocimiento ancestral está siendo desafiado por la crisis del clima. Incluso los agricultores más experimentados ya no saben qué esperar en cada temporada. Un reportaje del New York Times asegura que desde la década de 1990, los vinicultores han notado cambios profundos en los patrones climáticos. A modo de respuesta, muchos están ajustando prácticas centenarias a los veranos más cálidos y a los inviernos menos fríos, a las sequías prolongadas y a todo tipo de eventos extraordinarios, tales como granizadas atemporales, heladas en plena primavera, incendios forestales, inundaciones y plagas. Por ejemplo, durante generaciones, los grandes viñedos de Europa priorizaron las tierras orientadas al sur o suroeste para que las plantas recibieran más luz y calor, facilitando así la maduración de los frutos. Con el cambio climático, el reto es que esas uvas no se maduren de más. Algunos agricultores lo han solucionado buscando campos con una orientación distinta respecto al sol. Otros no han tenido opción más que abandonar su esencia. Dejan de plantar las variedades de vid tradicionales y experimentan con semillas más resistentes al clima cambiante. El sabor de la bebida también está en riesgo debido a la alteración climática. ¿Por qué? Cuando más tiempo pasa la uva pegada a su planta, más azúcar acumulará y el alcohol será de mayor calidad. El problema con el calor es que adelanta las cosechas y el fruto no está listo para convertirse en un vino apreciado. Los efectos del cambio climático en la industria vinícola son tan drásticos que incluso están modificando su geografía a nivel global. En el pasado, lugares como Inglaterra, los valles del Rin en Alemania y Ontario, Canadá, no eran capaces de producir buen vino, pero actualmente parecen más aptos a consecuencia del calor creciente. Algo similar ocurre en el hemisferio sur con el avance de los viñedos hacia las profundidades de la Patagonia antaño fría. La reconfiguración del mapa del vino también es visible en términos de altitud. Antes, una botella proveniente de las faldas de los Pirineos hubiera sido inaudita. Ahora, mientras este tipo de productos gana terreno en el mercado, las franjas que históricamente elaboraban vino se están volviendo inadecuadas. Es difícil imaginar Burdeos sin Cabernet Sauvignon, ni Merlot, o Champagne sin Pinot Noir, ni Chardonnay. No obstante, con un calentamiento como el que hemos provocado hasta la fecha, es probable que para el año 2100 esos vinos emblemáticos dejen de existir. La única alternativa para seguir disfrutando de ellos es frenar la tendencia y mantener el calentamiento del planeta por debajo de los 2 grados Celsius. La producción de alimentos es una de las actividades humanas más vulnerables al cambio climático. El por qué nos lo explica Eric de la Barrera. La conversación más fuerte es la seguridad alimentaria global, pero en realidad el concepto se refiere a las personas o a las casas. Entonces, pues sí, y en muchos casos se mide en términos de que si la gente tiene o no que comer ese día o estacionalmente. Por ejemplo, la gente que tiene agricultura de autoconsumo, pues en épocas de sequía o en épocas muy frías, pues tiene que almacenar alimentos estables como cereales o leguminosas. Pero bueno, ¿qué oportunidades tiene México? Pues México tiene la ventaja, llamémosle así, de que casi la mitad del territorio ya de por sí era árido
o semiárido. Entonces, de todas formas, a lo largo de nuestra historia hemos desarrollado diferentes cultivos que ya están adaptados, incluyendo algunas variedades de maíz. Entonces hay que echar mano de esas al cambio climático, porque pues la agricultura y la ganadería dependen de, pues básicamente de un clima más o menos estable y predecible. Entonces, a la hora que tenemos estos cambios graduales del cambio climático antropogénico, pues se está calentando o se está secando más, y cada vez es menos, las zonas donde se desarrollaron algunos cultivos cada vez son menos propicias para producirlos, digamos, en promedio. Y esta situación se agrava con los eventos extremos cada vez más comunes. Porque puedes tener eventos de sequía o granizadas o lluvias muy fuertes, todas concentradas en un solo momento, que pues pueden dañar la producción agrícola. Eso con el cambio climático, por ahí también otros factores de la globalización más sociales que también vulneran a la seguridad alimentaria, digamos, del planeta y de las regiones también, porque, pues, por ejemplo, para el caso de la agricultura tropical, que es donde se produce la mayor parte de la comida del planeta, entonces se anticipa que estas zonas van a ser más áridas y más calientes. Entonces las zonas óptimas para los cultivos se van a mover hacia latitudes más altas o hacia elevaciones más altas, por ejemplo, arriba de montañas. El asunto se torna aún más complejo si consideramos que estos sectores no solo son víctimas del calentamiento global, sino que contribuyen al problema. Es una de las principales generadoras de gases de efecto invernadero. También alteramos los ciclos biogeoquímicos del nitrógeno y del fósforo, y pues también es la fuente principal de cambio de uso de suelo al desmontar selvas y bosques para producir nuevas plantaciones, nuevos pastizales para ganado. Se estima que los sistemas alimentarios aportan 1/3 de las emisiones globales de los gases que calientan al planeta, pero afortunadamente hay estrategias que pueden aminorar esta huella. Pues, por ejemplo, para el caso de las alteraciones a los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que en general el nitrógeno es el componente principal de la atmósfera terrestre, en una molécula de 2 átomos de nitrógeno que es muy estable, y se necesita muchísima energía para romperlo. Entonces ya esa tecnología se inventó en la Segunda Guerra Mundial, y pues a partir de entonces tenemos una cantidad ilimitada de nitrógeno que, como había sido relativamente barato, lo hemos utilizado y liberado en el ambiente. Entonces la manera de solucionar eso es usando de manera más cuidadosa fertilizantes, en lugar de ir y echar el costal completo que viene de los programas de fomento del campo, pues usar un diagnóstico más cuidadoso y, por ejemplo, usar fertirrigación, donde usas riego por goteo ya mezclado con los nutrientes que necesita la planta. Y de esta forma es posible dosificar el agua, un recurso que la industria alimentaria ha acaparado. En general en el planeta, como 2/3 partes del agua dulce disponible se utiliza para la agricultura, y justo en México recientemente hubo voces que dijeron que no, hay que quitarle el agua a la producción de alimentos o cobrarles más por su uso. Este tipo de planteamientos son inviables, pero lo que sí tiene potencial es racionar. Por ejemplo, de riego, que en lugar de usar estos canales de irrigación a cielo abierto o esta técnica de irrigación en la que inundas el campo y dejas que se infiltren, pues más bien también usar riego por goteo, que además en realidad la mayor parte de las unidades productivas hacen agricultura de temporal, entonces tampoco hay acceso a riego en todos los casos. El transporte de comida representa 1/5 parte de todas las emisiones de carbono del sistema alimentario.
Casi la mitad de esta huella es responsabilidad de los países ricos, pese a que solo concentran el 12.5% de la población mundial. Frecuentemente olvidamos que nuestra alimentación en menor o mayor medida conlleva desechar lo que no alcanzamos a comer. Eric de la Barrera nos habla de las consecuencias. Hay una estimación de FAO que varias personas han cuestionado, que dice que si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería como el tercer país más contaminante en términos de gases de efecto invernadero del planeta. Entonces también reduciendo el desperdicio en la granja, por ejemplo, aprovechando lo que llaman las frutas o las verduras feas para procesarlas y hacer alimentos buenos. La buena noticia es que en este caso también existen alternativas. O en los supermercados, pues mejorar el tránsito o en los mercados también es donde se desperdicia mucha comida, porque pues tienen una vida de anaquel limitada y si no se venden pronto se pierde. Y luego pues también en las casas, que a veces se adquieren los alimentos, los ingredientes para cocinar en cantidades excesivas y pues termina uno tirando la mitad de la comida que compró. Entonces esa es otra fuente que casi no se considera, pero ahí, para los promotores de la acción individual, pues ese es un momento un espacio en el que tenemos cabida a los consumidores. Asimismo, los sistemas alimentarios y sus distintos componentes tienen oportunidades de sostenibilidad a escala de país. La ventaja, llamémosle así, de que casi la mitad del territorio ya de por sí era árido o semiárido, entonces de todas formas a lo largo de nuestra historia hemos desarrollado diferentes cultivos que ya están adaptados, incluyendo algunas variedades de maíz. Entonces hay que echar mano de esas. Y de otros cultivos que, además de ser populares en nuestra mesa, pueden nutrir lo que comeremos en el futuro. Esta Topuntia ficus indica, de algunas especies asociadas, que se conoce como palma en Brasil, y pues, es de ese cactus aplanado que está en el sello en el escudo nacional. Entonces ese pues, se cultiva en más de 1 millón de hectáreas en todo el mundo, y sobre todo para forraje. Están utilizándolo ahora en varios lugares como sustituto de pastos que también exóticos en otros lados, que requieren más agua. Entonces se puede echar mano de plantas como el nopal para producir comida o frutas o insumos para forrajes para el ganado. No obstante, la discusión en torno a esta clase de propuestas debe permanecer abierta para que la seguridad alimentaria no se logre a expensas del planeta. También ha sido muy controversial el seguir consumiendo carne, y se habla de cómo y en realidad sí hay que hacerlo. Todos deberíamos comer menos carne, porque también la producción de animales tiene consecuencias ambientales más severas que la producción de plantas. Pero hay lugares, sobre todo zonas semiáridas, en las que lo que puede crecer son plantas que no son comestibles para la gente, y la única forma de transformarlo en alimento nutritivo para la gente es a través de chivos, por ejemplo, que pueden o aves, por ejemplo, también pollos. Entonces también esa es otra oportunidad en escala más pequeña. Lo que debemos evitar es que se repitan errores como el que describe Eric de la Barrera. Un caso muy sonado es la producción de alfalfa en Coahuila, en el desierto de Coahuila y Chihuahua, utilizando agua del subsuelo y alfalfa, aunque es un forraje muy nutritivo, porque pues, es una leguminosa, entonces además fija nitrógeno en el suelo y tiene muchas ventajas, pero consume muchísima agua. Entonces pues tendríamos que pensar en forrajes como el nopal y nada más enriquecerlo con alguna forma de proteína para producir.
Por otra parte, tenemos que asumir que el cambio climático probablemente hará de las suyas y es necesario estar preparado. Pues con este aumento en la temperatura, también se acelera el metabolismo de plagas y enfermedades. Por ejemplo, pues los hongos necesitan calorcito y agua. Entonces, si está más caliente y árboles y plantas de sombra, por ejemplo, el café, en época de lluvia, pues son más susceptibles a llenarse de roya. Y por ejemplo, para el caso del maíz, pues algunas de las plagas que son, las plagas que son insectos, también su metabolismo, su fisiología se acelera con las temperaturas más altas. Y entonces, pues justo recientemente encontramos que pues se acelera el ciclo de vida de algunas de estas plagas y en lugar de tener una generación por periodo de cosecha, pues puedes tener varias. Pero, ¿qué tanto se está reflejando este conocimiento científico en políticas públicas de adaptación al cambio climático? Creo que el sector agrícola sí ha sido muy cuidadoso en ese sentido y se ha impulsado ciertos cultivos, ciertas variedades, ciertas tecnologías, apoyar ciertas tecnologías en las diferentes regiones del país. Entonces, creo que en ese sentido va más o menos bien. Y caso parecido, pues es también toda esta producción agrícola para exportación. Nada más esa, pues sí, eligen muy cuidadosamente las regiones donde cultivar, pero como esa sí es intensiva en energía, intensiva en insumos, creo que ahí es una cosa, un aspecto que tenemos que vigilar con más cuidado, porque en algunos casos pues es una extracción que podría considerarse depredadora. El reto es evidente y hay que aprender de las lecciones previas. Por ejemplo, pues el caso del aguacate, que tiene ya desmontado todo el bosque de Michoacán, y recientemente Jalisco logró los primeros exportación de aguacate jalisciense, entonces también ya van sobre los bosques de montaña del estado de Jalisco. Entonces, pues eso es un problema. Es importante recordar que todavía estamos a tiempo de virar rumbo a una seguridad alimentaria que responda al cambio climático. Los modelos de cambio climático cada vez mejoran más, entonces tenemos una mejor idea de hacia dónde, de la trayectoria que va a seguir pues digamos que el promedio del cambio. Otra cosa que sí tienen que resolver los científicos del clima es cómo predecir estos eventos extremos, por lo menos la magnitud. Y además de las tecnologías, pues también podemos tomar algunas iniciativas como consumidores, por ejemplo en las ciudades, apoyar producciones locales de hortalizas que sean relevantes para las dietas en cada ciudad. Y entonces es una combinación de moverle más a lo high tech, pero también adoptar prácticas agroecológicas en las que este agrosistema simplificado, en el que nomás tienes tu cultivo y le echas venenos para que no crezca más. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo, muchas gracias por habernos acompañado.